Eran las 18:47 de un martes cualquiera, y lo sé porque iba mirando el reloj del coche mientras aparcaba justo al final de nuestra calle. Había salido del trabajo antes de lo habitual porque el sistema se cayó en la oficina, así que decidí volver a casa sin decir nada. Pensaba sorprender a Elena con unas croquetas de bacalao y una botella de vino blanco. No era su cumpleaños ni nada, solo me apetecía. Ya no hacíamos esas cosas, y quería romper la rutina. Pero lo que vi al girar la esquina me cambió la cara. Ella estaba ahí, de pie, justo enfrente de casa, cerrando la puerta de un coche gris que no reconocí. No era de vecinos. Tampoco era un Uber. Y lo más jodido, llevaba esa falda negra que solo se ponía para salir de cena o cuando teníamos sexo después de varias semanas de sequía. Y ese escote, que normalmente se reservaba para fiestas. Parecía que volvía de una cita, pero no tenía cara de alegría. Tampoco de culpa. Tenía una expresión rara, como si viniera de un sitio que no quería recordar. Ni mirar. Me quedé dentro del coche, con el motor apagado y las luces bajas. Vi cómo se acomodaba el bolso, cómo se miraba en el retrovisor del coche mientras el otro, el conductor, no salía. No vi su cara, pero sí que le tocó la mano antes de que ella cerrara la puerta. No fue un saludo de colegas. Fue un toque suave, corto, como esos que das cuando no quieres soltar del todo. Ella no me vio. Entró en casa sin mirar atrás. Y yo me quedé ahí dentro del coche, sin saber si salir corriendo o hacerme el tonto. No sé cuánto tiempo pasé mirando al parabrisas empañado, pero cuando por fin subí, fingí que acababa de llegar. Ella estaba en la cocina, descalza, como si nada. Me saludó con un hola cariño que sonó mecánico, como si lo hubiera ensayado. No dije nada. Ni mencioné el coche. Solo dejé las croquetas en el horno y abrí el vino como si estuviéramos en los viejos tiempos. Pero mientras cenábamos, no podía dejar de imaginarme qué clase de conversación habría tenido en ese coche. ¿Quién era él? ¿Por qué no me dijo que iba a salir? Y sobre todo, ¿por qué estaba tan tranquila, como si yo fuera el tonto de la película y ni siquiera me tocara sospechar? Ahí empezó todo. Ese fue el primer momento en el que me di cuenta de que algo se había roto, aunque todavía no sabía cuánto ni hasta dónde. Durante los días siguientes me dediqué a observar sin mover ficha, como si no hubiera visto nada, como si ese coche gris no existiera, como si Elena no hubiese bajado del vehículo de un hombre que no era yo con esa cara de haber estado en otro mundo. Me levantaba, me duchaba, iba al trabajo y volvía, igual que siempre, pero ahora con los ojos bien abiertos. Me fijaba en los detalles más pequeños, en sus gestos, en sus horarios, en lo que decía y sobre todo en lo que evitaba decir. Era como estar en una película en la que ya sabes que el asesino es uno de los protagonistas y ahora solo te queda averiguar cómo lo hizo y con quién. Empecé a notar cosas que quizás siempre estuvieron ahí pero que ahora me dolían, se arreglaba más, se duchaba nada más llegar a casa incluso si decía que había tenido un día tranquilo en la oficina, y cuando yo hablaba, a veces se quedaba mirando el teléfono como si lo que yo decía le importara una mierda. En cualquier otro momento lo habría atribuido al cansancio o al estrés, pero ahora me parecía todo parte de un rompecabezas mucho más jodido. El viernes, mientras preparaba la cena, le pregunté si tenía planes para el sábado, como quien no quiere la cosa. Me miró con esa expresión neutra que últimamente usaba cuando no sabía si mentirme o cambiar de tema y me dijo que había quedado con su amiga Lucía para ir al cine y luego a cenar. Le pregunté qué película iban a ver y se quedó pensando más de lo normal antes de soltar el nombre de una comedia francesa que yo sabía que odiaba. Asentí. No dije nada más, y seguí cortando los pimientos como si me hubiera parecido la respuesta más natural del mundo. Esa noche, mientras ella dormía, busqué en su armario la mochila que siempre usaba los fines de semana. Estaba más vacía de lo normal, como si hubiera sacado algo importante que no quería que yo viera. No encontré nada, pero esa falta de algo fue justo lo que me confirmó que no me estaba volviendo loco.
El sábado salí temprano con la excusa de hacer unas compras y me quedé dando vueltas por el barrio, esperando verla salir. A las 6:15 la vi bajar con un vestido que no era para ver comedias francesas con una amiga. Caminó rápido, mirando el móvil con una sonrisa que no me dedicaba a mí desde hacía semanas. Se metió en el coche gris, el mismo que vi el otro día, solo que esta vez yo lo seguí. No sabía qué esperaba encontrar ni qué iba a hacer si confirmaba lo que sospechaba, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Conducían hacia el centro, se reían, hablaban, se tocaban el brazo, y en un semáforo, cuando creían que nadie los miraba, ella le agarró la cara y lo besó. No fue un beso apasionado ni largo, fue uno de esos besos cortos y tranquilos que solo se dan cuando ya hay confianza, cuando ya no hace falta impresionar, cuando solo se confirma que estás con la persona con la que quieres estar. Ese beso fue peor que cualquier escena de sexo que me hubiera podido imaginar. Fue íntimo. Natural. Tranquilo. Como si fuera lo más normal del mundo. Como si yo no existiera. Lo seguí hasta que aparcaron en una zona de bares. Caminaban juntos como una pareja más. Entraron en un restaurante, y yo me quedé fuera, mirando desde lejos, con las manos en los bolsillos y la garganta seca. No tenía nada planeado, no tenía cámara, no tenía grabadora, no tenía testigos. Solo tenía rabia. Me fui a casa, me tomé 2 cervezas sin saborearlas y me metí en la cama sin apagar la luz. Ella llegó cerca de la 1. La oí entrar, quitarse los zapatos, dejar las llaves en la encimera, pasar por el pasillo. Se asomó a la habitación y me dijo que la película había sido una mierda y que Lucía la había dejado tirada, pero que al menos había aprovechado para cenar algo sola. No respondí. Me hice el dormido, pero apreté los dientes tan fuerte que al día siguiente me dolía la mandíbula. Me besó en la frente como si nada y se metió en la ducha. El domingo intenté no hablarle. No por estrategia, sino porque no podía mirarla sin imaginar ese beso, sin ver cómo se reía con él. Pero ella, lejos de incomodarse, parecía más relajada, como si la escapada secreta le hubiera recargado las pilas. Me preguntó si quería que hiciéramos algo juntos, ir al centro, ver una peli, cualquier cosa. Dije que no. Me inventé un dolor de cabeza. Y lo tuve, de verdad. Un dolor sordo y constante, no por la tensión, sino por la certeza. Ya no era una sospecha. Ya no era un presentimiento. Era real. Mi mujer tenía a otro. Y no era una aventura de una noche, ni un calentón. Era una relación. Algo que le daba vida. Algo que le hacía sonreír. Algo que no era yo. Durante esa semana empecé a hacer lo que jamás pensé que haría, recopilar pruebas. Fui al trabajo de uno de mis amigos, que tenía una tienda de tecnología, y le pedí que me ayudara a montar una cámara discreta en el salón. Le dije que quería vigilar al perro porque rompía cosas cuando no estábamos. Me creyó. Me enseñó cómo conectarla al móvil, cómo revisar los vídeos. Instalé otra en la entrada y una más en la cocina. Me odié por hacerlo, pero necesitaba saber hasta qué punto me estaban tomando por idiota. No le dije nada a nadie, ni siquiera a mis amigos de verdad. Ni a mi hermano. Nadie. Esto era mío. Tenía que vivirlo solo. Tragarlo solo. No tardé en tener lo que buscaba. El jueves por la tarde, mientras yo estaba en la oficina, la cámara del salón grabó algo que ya no dejaba lugar a ninguna interpretación. Elena estaba en el sofá con el mismo tío del coche. Se saludaron con un beso lento. Ella se rió cuando él le acarició el cuello. Se abrazaron. Se quedaron tumbados un rato hablando. Después se levantaron, ella lo llevó de la mano a la habitación. La cámara no grababa ahí, pero no hacía falta. Estuvieron 40 minutos fuera de plano. Luego se les oyó reír. Él se fue. Ella limpió un poco, abrió las ventanas y se duchó antes de que yo llegara. Esa noche,
me abrazó mientras veíamos una serie. Me acarició la espalda. Me dijo que me quería. No respondí. Me limité a mirar la pantalla como si me importara algo el capítulo, mientras por dentro se me caía la cara de vergüenza. No por lo que ella hacía, sino por haber tardado tanto en ver lo evidente. Esa noche no dormí. Me quedé tumbado en la cama, boca arriba, con los ojos abiertos mirando al techo mientras ella respiraba tranquila a mi lado. Escuchaba su respiración, sus movimientos, como de vez en cuando se daba la vuelta como si todo estuviera bien, como si no hubiera recibido en mi salón a otro tipo, como si no me hubiera mentido en la cara durante semanas. A las 5:30 me levanté sin hacer ruido, fui a la cocina, me preparé un café y me senté frente al portátil. Abrí el video que había grabado la cámara del salón y lo volví a ver, no porque necesitara convencerme de nada, sino porque quería sentir otra vez esa rabia concreta, directa, ordenada. Tenía que estar en ese estado para lo que iba a hacer ese día. Esperé a que se despertara. Se levantó a las 7:15, como siempre, se metió en la ducha y salió con la toalla en la cabeza. Me saludó con ese tono suave que usaba últimamente, el de una mujer que sabe que tiene la sartén por el mango y que cree que el otro nunca va a atreverse a preguntar qué está pasando. Me ofreció café, le dije que ya había tomado. Me preguntó si tenía algo raro en el trabajo, le dije que no. Se vistió, se maquilló, cogió el bolso, y justo cuando ya iba a abrir la puerta le dije que necesitaba hablar con ella. Se giró, sorprendida, con las llaves en la mano, y me preguntó si podía esperar a la noche porque llegaba tarde. Le dije que no. Que era ahora. Aquí. Ya. Se quedó mirándome unos segundos. Luego dejó las llaves sobre la mesa del recibidor y se sentó en el borde del sofá, con las piernas juntas y las manos apoyadas sobre las rodillas. Yo no me senté. Me quedé de pie, frente a ella, sin saber muy bien por dónde empezar. Lo pensé un segundo y fui directo al grano. Le dije que sabía que me estaba engañando, que no me dijera que no perdiera el tiempo mintiendo porque tenía pruebas. No le di detalles, no le hablé del coche, del restaurante, del video, no le mostré nada todavía. Solo dije que lo sabía y que no hacía falta que hiciera el numerito. Durante unos segundos no dijo nada. Me miró con una expresión vacía, como si su cerebro estuviera buscando una versión que pudiera funcionar. Luego, sin levantar la voz, me preguntó qué exactamente había visto. Le dije que no hacía falta que se preocupara por eso, que no era un examen, que no le iba a pedir fechas ni nombres. Le dije que lo único que necesitaba era que me dijera la verdad, por una vez, sin rodeos, sin justificaciones. Entonces bajó la mirada y empezó a hablar. Al principio fue como si leyera un guión que llevaba ensayando días. Que las cosas entre nosotros estaban frías, que hacía tiempo que se sentía sola, que no sabía cómo decirme que necesitaba algo más, que no había sido planeado, que simplemente había pasado. Yo no decía nada, la dejaba hablar, la miraba sin moverme. Ella hablaba y hablaba como si estuviera delante de un terapeuta, no de su marido. Habló de cómo se sentía invisible, de cómo yo estaba siempre cansado o distraído, de cómo necesitaba sentirse viva otra vez. Yo no la interrumpí ni una sola vez. Cuando terminó, cuando ya no le quedaban frases preparadas ni excusas bonitas, le pregunté si sentía algo por él. Dudó. Tardó en responder. Y cuando lo hizo, fue con un sí que apenas se oyó. Entonces me senté frente a ella, la miré a los ojos y le dije que yo también me sentía solo desde hacía meses, que también notaba que algo se había roto, pero que no por eso me había buscado a otra. Le dije que yo también había tenido 1000 oportunidades, que claro que me había sentido tentado, pero que no lo había hecho porque me había prometido que si algún día tenía dudas, lo hablaría contigo, no me metería en la cama con otra persona. Ella no contestó. Se levantó, se fue al baño y cerró la puerta. No lloró. No gritó. No pidió perdón. Solo se encerró. Yo me quedé sentado,
respirando despacio, sintiendo una mezcla de furia, tristeza y decepción que no sabía en qué orden colocar. Cuando salió, 20 minutos después, me dijo que no quería hablar más del tema, que necesitaba pensar, que no sabía qué iba a pasar. Le respondí que ya no había nada que pensar, que la decisión la había tomado ella en el momento en que trajo a ese tipo a nuestra casa. Me miró con los ojos húmedos, pero no lloró. Me dijo que lo sentía, pero sonó más a obligación que a remordimiento. Durante esa tarde no cruzamos palabra. Se fue a trabajar. Yo me quedé en casa, ordenando mentalmente todo lo que tenía que hacer. Empecé a hacer una lista de cuentas conjuntas, del alquiler, de los muebles, del coche, de todo lo que habría que separar. Pensé en decirle que se fuera, pero decidí que no. Que no iba a ser yo el que saliera corriendo de mi casa. Que si alguien tenía que largarse, sería ella. Por la noche cenamos en silencio. Vi que estaba buscando las palabras para preguntarme si había alguna posibilidad de arreglarlo, pero no lo hizo. Solo recogió su plato, lo lavó, y se metió en la habitación sin decir nada. Me quedé en el salón, con el portátil abierto, mirando otra vez ese video. Ya no me dolía. Me molestaba, sí, pero el golpe fuerte había pasado. Ahora solo quedaba una especie de frialdad extraña, una lucidez que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que esto no tenía vuelta atrás. Sabía que no podía mirar a esa mujer como antes. Sabía que, aunque me pidiera perdón de rodillas, algo dentro de mí se había roto de forma definitiva. Antes de acostarme, imprimí una copia del video y la guardé en un sobre. También escribí una hoja con lo que quería que quedara claro si ella decidía irse o si se le ocurría decir que yo había sido el que había roto la familia. No era una amenaza. Era solo una forma de dejar constancia. Me fui a dormir con la certeza de que lo peor ya había pasado, pero que lo más desagradable estaba por venir. Al día siguiente me levanté temprano y la casa estaba en silencio. Elena aún dormía o fingía dormir, lo cual me venía perfecto porque no tenía ninguna intención de hablar con ella esa mañana. Me vestí, agarré las carpetas que había preparado la noche anterior y salí de casa directo a la copistería del centro. No tenía ninguna intención de hacer justicia moral, ni de armar un escándalo, ni de ir llorando a nadie. Lo que quería era simple, dejarla expuesta con hechos, con pruebas, con la claridad que nunca tuvo el valor de asumir. Fui a imprimir una serie de fotos sacadas del video que grabó la cámara del salón. No eran explícitas, no mostraban sexo ni nada que pudiera ser usado legalmente como prueba de adulterio, pero sí mostraban a Elena besando al tipo en el sofá, abrazándolo, riéndose, entrando con él a la casa. También imprimí unas capturas del historial de entrada y salida del wifi, con fechas y horas que coincidían con sus encuentros. Todo bien organizado, sin exageraciones, sin adornos. Después fui directamente a la oficina de recursos humanos del hospital donde trabajaba ella. No sabía si su amante trabajaba allí también, pero por cómo se comportaban juntos y cómo ella hablaba de su entorno laboral, estaba convencido de que sí. Pedí una reunión rápida con la responsable del área, le dije que no era un asunto legal, que no buscaba denunciar nada, pero que necesitaba dejar constancia de un tema que me estaba afectando directamente. Saqué el sobre con las pruebas, lo dejé sobre la mesa y le pedí que solo lo abriera si en algún momento surgía algún conflicto laboral o personal relacionado con Elena o con un compañero cuyo nombre, según sospechaba, era David. Ella me miró seria, asintió sin decir mucho, y me aseguró que lo guardaría de forma confidencial. Le dije que no esperaba nada de ellos, que solo necesitaba que alguien más supiera que, si un día Elena intentaba dar vuelta a la historia, los hechos hablaban por sí solos. Luego fui a ver a su madre. No tenía intención de contarle nada en detalle, no me interesaba generar drama familiar, pero sabía que Elena era de las que se apoya en los demás cuando la cosa se pone fea, y quería evitar que llegara con un cuento victimista si todo se descontrolaba. Le dije lo básico, que Elena me había sido infiel, que yo tenía pruebas, que no pensaba perdonar nada y que lo mejor era que nos separáramos.
Su madre se quedó en silencio, no se mostró sorprendida, no preguntó nada, solo asintió. Me dijo que lo sentía y que, si necesitaba ayuda con la logística, que contara con ella. Esa reacción me hizo pensar que quizás ya sabía algo, o que al menos intuía que Elena no era tan intachable como siempre quiso aparentar. Me despedí y me fui sin decir una palabra más. Por la tarde, al volver a casa, la encontré en el sofá viendo una serie, como si nada hubiera pasado. Me preguntó si había comido, le dije que sí. Luego me preguntó si quería cenar algo más tarde, le dije que no. Ella evitaba mirar directamente, se notaba que estaba incómoda pero al mismo tiempo no daba señales de querer enfrentar nada. Como si pensara que todo se calmaría solo con el tiempo. Como si no entendiera que lo que había roto no se arregla con cenas ni silencios. Me senté a revisar correos del trabajo y me mantuve ahí, frío, concentrado, como si ella fuera una compañera de piso que simplemente existía en la misma casa. Esa noche dormimos en la misma cama, pero separados por una distancia que ya no era física. No hubo contacto, no hubo diálogo, no hubo un solo gesto de afecto. Y sin embargo, al día siguiente me dejó una nota sobre la mesa, escrita con esa caligrafía cuidada que siempre usaba para dejar mensajes importantes. En ella decía que necesitaba un tiempo para aclararse, que quizás era mejor que pasara unos días en casa de su madre. Que no lo hacía por castigo, sino porque no quería seguir respirando ese aire tenso y frío. Esa nota no me provocó tristeza. Me dio alivio. Saber que se iba, aunque solo fuera por unos días, era un descanso. Le respondí con un mensaje corto: haz lo que necesites. Yo no voy a ponerte obstáculos. A las pocas horas hizo las maletas. Una mochila, una maleta mediana, un neceser. No se llevó fotos, ni libros, ni objetos sentimentales. Solo ropa, maquillaje y su portátil. Salió de casa sin decir adiós. Solo escuché la puerta cerrarse. Me quedé en el salón en silencio, sin moverme durante varios minutos. No porque la extrañara, sino porque quería que mi cuerpo se acostumbrara a la ausencia. Que mi mente entendiera que ese espacio vacío era el inicio de algo nuevo, y no el final de algo valioso. Luego llamé a un cerrajero. Cambié la cerradura. No por venganza, sino por prevención. No quería que volviera sin avisar, sin hablar, como si tuviera derecho a entrar de nuevo como si no hubiera pasado nada. Pasaron 4 días sin contacto. El cuarto día recibí un mensaje de su madre diciendo que Elena quería venir a buscar unas cosas. Le respondí que no había problema, pero que viniera cuando yo no estuviera. Le dejé sus cosas organizadas en bolsas en el trastero. Su ropa, sus papeles, sus objetos personales. Nada más. No le dejé notas, no le dejé preguntas, no le dejé nada que le diera pie a una conversación que ya no me interesaba tener. A partir de ese día, empecé a rehacer mi vida. No con euforia, no con ansiedad, no con necesidad de llenar vacíos. Simplemente empecé a vivir sin contar con ella, sin esperar nada, sin suponer que volvería. El plan no era sustituirla, ni vengarme más allá de lo que ya había hecho. El plan era recuperar el control de mi espacio, de mis tiempos, de mis decisiones. Durante las siguientes semanas ella me mandó 3 mensajes. El primero para agradecer que le hubiera dejado las cosas a mano. El segundo para preguntar si podía pasar a recoger unos libros que había olvidado. El tercero para saber si yo estaba dispuesto a hablar en algún momento. A todos respondí con la misma fórmula: sí. Día y hora, pero en un sitio neutral. Ella no insistió. Y yo no propuse nada. Porque no tenía intención de darle una conversación que solo serviría para justificar lo injustificable. La única respuesta real ya la había dado: se había ido. Y eso era suficiente. 2 semanas después de que se fuera, me escribió un mensaje corto donde decía que quería hablar. No usó adjetivos emocionales, no dijo que me echaba de menos ni que necesitaba explicarse. Solo decía que quería hablar.
Le respondí que aceptaba, pero que fuera en un sitio público y que no viniera con rodeos. Quedamos un miércoles por la tarde en una cafetería que estaba a medio camino entre su trabajo y mi casa. No era un sitio especial para ninguno de los dos, y eso me parecía bien. No quería sentarme en un lugar que tuviera algún significado. No se trataba de revivir nada, ni de cerrar heridas, ni de buscar reconciliación. Se trataba de hablar claro. Llegué 10 minutos antes y me senté en una mesa al fondo. Pedí un café solo y esperé. Ella llegó puntual. Llevaba ropa de oficina, el pelo recogido y la cara tensa. Me saludó con un hola seco y se sentó frente a mí. No pedí nada más. Ella tampoco. Me miró un momento sin hablar, como si esperara que yo empezara. No lo hice. No le debía ningún impulso. Así que finalmente habló ella. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, dijo sin levantar la voz. No estoy aquí para pedirte perdón. No porque no crea que lo mereces, sino porque no sabría cómo hacerlo sin que suene falso. No tengo una excusa que valga, solo tengo la verdad. Y si estás aquí es porque supongo que al menos quieres escucharla. No dije nada. Me limité a mirarla fijamente mientras ella seguía. Me explicó que todo empezó en su trabajo, que David había llegado como parte de un nuevo equipo, que al principio solo hablaban por temas profesionales, y que con el tiempo empezaron a contarse cosas personales. Que se sintió escuchada, que él le prestaba una atención que sentía que ya no existía entre nosotros, que le decía cosas que ella no recordaba haber oído en mucho tiempo. Que no lo buscó, que simplemente pasó. Que fue cobarde, que cuando se dio cuenta de que le gustaba, en lugar de frenarlo, lo permitió. Y cuando ya no pudo controlarlo, lo escondió. No justificó nada. No lloró. No dramatizó. Simplemente habló con una frialdad dolorosa, pero al menos sin intentar pintarse como víctima. Me dijo que no tenía claro qué quería con él, que lo de irse a su casa no era una decisión firme, que estaba perdida, confundida, que no sabía si quería rehacer su vida o solo desaparecer un tiempo. Me dijo que nunca quiso hacerme daño, lo cual me pareció estúpido, pero no la interrumpí. También me dijo que entendía si yo no quería volver a verla nunca más, que si decidía borrar todo vínculo, lo aceptaba. Esperé a que terminara. Después me tomé unos segundos antes de hablar. Le dije que agradecía que no viniera a pedirme una segunda oportunidad, porque esa puerta ya no existía. Le dije que sí, que había estado distante, que también noté el desgaste, pero que los adultos hablan, se enfrentan, discuten, pelean, incluso se separan, pero no engañan. Le dije que la parte más humillante no era que me hubiera sido infiel, sino que lo hiciera con tanta seguridad de que yo nunca lo sabría, con tanta tranquilidad como para traerlo a nuestra casa. Le dije que no sentía odio, pero que ya no la respetaba. Y sin respeto no se construye nada. Me miró con los ojos fijos, sin lágrimas, sin respuestas. Luego hablamos de cosas prácticas. Le pregunté si quería firmar el acuerdo de separación de mutuo acuerdo o si íbamos a terminar en un juzgado. Me dijo que firmaría lo que hiciera falta. Que no quería discutir. Que no iba a pelear por bienes ni por recuerdos. Le dije que pensaba mantenerme en la casa, que me quedaba con el coche, y que no tenía problema en pagarle su parte correspondiente de los muebles si eso ayudaba a acelerar el proceso. Me dijo que no quería nada. Que ya tenía donde quedarse y que prefería cerrar esto rápido. Saqué del bolso un sobre con una copia del borrador que había hecho con el abogado. Se lo entregué. Lo abrió, lo leyó en silencio, y asintió. Lo firmo y te lo devuelvo mañana, dijo sin levantar la cabeza. Asentí. Nos quedamos unos segundos más sin hablar. Luego ella se levantó. Yo me quedé sentado. Me miró una última vez y dijo algo que no esperaba. No me arrepiento de haberte conocido. Solo me arrepiento de haberlo estropeado así. No respondí. Ella se fue. Me quedé con el café ya frío,
con el sobre vacío y con la sensación de que no iba a volver a verla en mucho tiempo, quizás nunca más. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía semanas. No porque me sintiera bien, sino porque ya no tenía que esperar ninguna conversación, ninguna confesión, ninguna reacción. Todo lo que tenía que decirse ya se había dicho. Todo lo que quedaba era trámite. Y el trámite, al menos, era más fácil que el engaño. El jueves por la mañana me llegó un mensaje de Elena con una foto del documento firmado. Me dijo que había dejado el original en el buzón de mi casa, tal como habíamos acordado. No añadió nada más. Ni un cuídate, ni un lo siento, ni una línea decorativa para cerrar el capítulo con una nota emocional. Era un mensaje puramente funcional, lo cual agradecí. Fui al buzón, recogí el sobre, revisé que todo estuviera en orden y lo guardé en la carpeta donde ya tenía todo lo relacionado con la separación. Llamé a mi abogado para avisar de que ya tenía los papeles y agendamos la entrega formal para la semana siguiente. Mientras él hablaba de plazos y detalles legales, yo asentía, pero estaba más pendiente de cómo me sentía al colgar. Y lo cierto es que no sentía alivio, ni tristeza, ni rabia. Lo único que sentía era una calma tan rara que me costaba saber si era real o si simplemente me había quedado vacío. Durante los días que siguieron no pensé tanto en Elena como en mí. No en lo que ella hizo o dejó de hacer, sino en todo lo que había tolerado en silencio. No me dolía tanto que se hubiera enamorado de otro, sino que yo me hubiera quedado tan quieto mientras pasaba. No era cuestión de orgullo ni de dignidad. Era otra cosa, más simple y más jodida, me había dejado de lado. Durante los últimos años había estado viviendo en automático, ocupándome del trabajo, de las facturas, del orden de la casa, como si mantener todo funcionando fuera suficiente. Nunca pensé que había que hacer más. Que uno también tiene que cuidar el vínculo, hablar, exigir, incluso discutir. Y ahora que todo estaba destruido, me daba cuenta de que muchas veces simplemente me rendí sin saberlo. Acepté el silencio, acepté el desapego, acepté las excusas. Me convertí en alguien que esperaba poco, que no reclamaba nada, que vivía al margen de su propia relación. No sentí culpa, pero sí un poco de vergüenza. Porque cuando uno se deja a sí mismo para después, al final no queda mucho por defender. Esa fue la lección más dura. No lo digo como consuelo ni como frase profunda. Lo digo porque era lo que pensaba mientras comía solo en casa, mientras doblaba la ropa, mientras ponía la alarma cada noche. No me atormentaba por haber sido engañado, sino por haberme convertido en alguien tan predecible que hasta mi propia pareja creyó que nunca lo descubriría o, peor, que si lo hacía, no tendría la fuerza de hacer nada al respecto. Después de entregar los papeles al abogado, le mandé un mensaje a mi hermano y le conté todo. No porque necesitara ayuda, sino porque no quería que se enterara por otra persona. Me respondió que me esperaba esa noche en su casa, que llevara algo para cenar y que no pensara en decir que no. Fui. Cenamos con su familia. Me trataron con normalidad, sin hacerme preguntas incómodas, sin hablar del tema. Y esa fue la mejor forma de apoyo que recibí en semanas. Al final de la noche, mientras tomábamos café, mi cuñada se acercó y me dijo algo que me pareció simple pero directo. No estás solo. Aunque te hayas sentido así, no lo estás. Le agradecí sin decir nada más. No necesitaba hablar, solo necesitaba saber que había alguien que lo entendía. Pasaron los días, llegó el fin de semana y empecé a hacer pequeños cambios en casa. No quité las fotos de golpe ni vacié los cajones como un acto simbólico. Fui retirando cosas según las necesitaba. Lavé la ropa de cama, guardé su bata, quité sus productos del baño y los metí en una bolsa que dejé en el trastero. Me costó menos de lo que pensaba. No porque no la hubiera querido, sino porque ya no quedaba nada que cuidar de ese vínculo. Las cosas se terminan cuando uno ya no siente miedo de estar solo. Y yo ya no lo sentía. Al contrario.
Empezaba a disfrutar del silencio, de la rutina sin tensión, de la casa ordenada según mis propias decisiones. No pensé en buscar a nadie nuevo. Ni por revancha ni por necesidad. Lo último que quería era meter a otra persona en medio del proceso. Sentía que necesitaba un tiempo para reacomodarme, para saber qué quería, para no volver a caer en lo mismo. No hablo de miedo. Hablo de respeto por mí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que debía demostrarle nada a nadie. Ni a mi ex, ni a mi familia, ni al mundo. Solo tenía que estar bien conmigo, con mis elecciones, con mi forma de vivir. Una tarde, semanas después de firmar los papeles, me encontré con uno de sus amigos en una tienda. No sé si él sabía lo que había pasado, pero me saludó con una incomodidad clara. Me preguntó cómo estaba y le dije que bien. No preguntó más. Solo me deseó suerte y se fue. Me quedé pensando en eso un buen rato. En cómo la gente evita los temas incómodos, en cómo las traiciones se esconden rápido bajo capas de corrección y distancia. Y no me molestó. Lo entendí. Porque en el fondo, cuando algo se rompe, la mayoría prefiere mirar a otro lado antes que quedarse a ver los pedazos. Ahora han pasado casi 2 meses desde la última vez que vi a Elena. No he vuelto a saber nada de ella. Sé que sigue trabajando, sé que sigue con el otro, pero no he buscado más información. No me interesa. Lo que fue, fue. No me pesa. No me arrepiento de haber compartido años con ella, ni de haberle confiado partes de mi vida. Lo que me enseñó esta experiencia no es a desconfiar, sino a no abandonarme. A ponerme en el centro de mi propia historia. A no dejar que el desgaste diario me haga aceptar menos de lo que merezco. No sé si algún día volveré a enamorarme. No lo pienso. No lo planeo. Pero si pasa, quiero que me encuentre entero, con límites claros, con la capacidad de hablar, de escuchar y de retirarme si hace falta. No porque teme el dolor, sino porque no estoy dispuesto a vivir en piloto automático nunca más. Y así terminó todo. No con un escándalo, no con gritos, no con lágrimas. Solo con una verdad aceptada, con decisiones tomadas, con pasos firmes. A veces la vida no necesita dramatismo para cambiar por completo. Solo necesita que uno deje de hacer como que no pasa nada. Y yo, por fin, dejé de hacerlo.